porque han dicho que es mentira, que ellos no recopilaron esos datos, mucho menos publicaron datos referentes a eso. Es creer que estas páginas web, que la mayoría son páginas endógenas, súper mal hechas, con nombres que obviamente muestran la agenda que le corresponde, como si yo pasé esa foto, ese documento en Google, y las primeras páginas de resultados son todas de páginas que se llaman que si The Jewish Question, las mentiras del holocausto, pruebas de que el holocausto no pasó, así que tú estás aceptando. Que sea importante el nombre de las páginas. Sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque si yo estoy tratando de averiguar sobre el Islam, yo no voy a ir a buscar Islam, la religión de la paz.com. Yo no voy a querer lo que esa página diga, porque yo sé que esa página va a tratar de venderme la idea de que el Islam es una religión pacífica. Usando esta misma lógica, entonces si yo quiero buscar una información, yo no voy a ir a las páginas oficialistas que están controladas por judíos, pero no estoy usando esa lógica. Quiero darle un mérito. Pero pero sí lo utilizas. Yo te pasé la fuente y tú dijiste New York Times entre esos colons que simplifican que supuestamente es una judía. Mira, te voy a ser sincero. No entré a esa página porque, sinceramente, yo no estaba debatiendo seriamente en ese momento. O sea, estábamos hablando por texto y yo claramente te dije, bueno, ¿sabes qué? Ese dato que me pasaste yo lo desconozco. Voy a investigarlo y voy a sacar mis propias conclusiones. Ahora, el hecho de que la Cruz Roja haya dicho tal o tal no es más importante que el hecho de si ese documento es verdadero o falso. Yo creo la conclusión de por qué pienso de esa forma. Simple y sencillamente porque si todo el establecimiento está promoviendo una narrativa y si tú sabes que hay leyes que prohíben, hablar de este tema, ¿cómo va a ser posible que una organización se va a poner a defender a los malvados nazis y bla, bla, bla? Entonces, es más importante el hecho de si ese documento es verídico o no, porque una organización puede decir 1001 cosas para quedar bien con un establecimiento. Ahora, yo no estoy diciendo que sea el caso. Estoy diciendo que lo que estoy diciendo es que es una posibilidad. No, lo utilizaste de prueba. Yo estoy diciendo que es una posibilidad. No fue sino hasta el momento en el que yo te dije en la conversación que era falso, que tú empezaste a indagar al respecto, pero antes de eso lo había citado como una prueba real. ¿Pero de qué estás hablando? Yo lo que te estoy diciendo de la cifra de los 300.000. Lo más importante es saber si ese documento... ¿Citaste o no citaste en Twitter esa cifra como una estadística real antes de nosotros empezar a hablar, sí o no? Que sí he puesto ese documento. Me la citaste en la discusión que nosotros tuvimos por Twitter. Dijiste, inclusive la Cruz Roja dijo que nada más 400.000 murieron. Eso me lo citaste como una prueba verídica. No fue sino hasta que yo me indagué y me tomó 5 minutos. No. En ese mismo debate yo te respondí. En Twitter entonces, pero vamos a buscar en Twitter. En ese mismo debate yo te respondí, mira, incluso la Cruz Roja, bla, 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 bla. Te digo, no digo que esa sea una idea, el número exacto, absoluto, bla, 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 porque solo investigaron en Auschwitz. ¿Te lo dije sí o no? No. Tú en ese tweet estás o no estás diciendo que esa prueba es una prueba verídica. Lo dijiste. Ese documento yo sí lo estoy tomando como una prueba verídica. Exacto, pero ahorita estás diciendo que no, ahorita estás diciendo no, yo simplemente quiero saber si es verdad o no. No, tú ya has dicho que eso es verdad. Entonces, ¿qué es verdad? De la misma forma que yo no te puedo asegurar con 100% de determinación que es falso, tú tampoco puedes decir que es verdad. Y este es el problema de revisionismo histórico en un tema tan polarizado, que tú estás obteniendo tu información de gente que son neonazis, de gente que odian a los judíos, de gente que tiene su propia agenda de por frente. No la estás obteniendo de ninguna entidad imparcial, porque una entidad imparcial sobre este tema no existe. Entonces no entiendo por qué tú piensas que tus pruebas y tus evidencias son verídicas, pero las que puedan refutar lo que tú piensas son falsas y son controladas por los judíos y son es patético, en realidad. Lo que estás diciendo no tiene nada de sentido y te voy a explicar por qué. Porque como tú mismo estás diciendo, no hay imparcialidad en este tema. Tú y yo estamos de acuerdo en que un lado tiene su agenda, el otro lado tiene su agenda. Eso no significa que una fuente por apoyar un lado automáticamente está mintiendo o maquillando esa información. Coño, yo puedo ser inculpado como partido político. Yo pongo mi información verídica de mi partido político en mi página sobre mi partido político y aunque sea de esa temática puede ser verdad. Es una mala lógica, John.
No estás siendo honesto. Doom, pero es que ese argumento es patético, porque tú eres alguien que sabe perfectamente bien que si tú quieres aprender sobre el Islam, tú no vas a la paz de la hermandad musulmana, Doom. Pero tú estás haciendo justamente eso para aprender sobre el holocausto. ¿No te das cuenta de lo incoherente que estás haciendo? El punto es que si yo quiero aprender, no importa si la página, perdón, Sí, si quiero aprender, entonces, si quiero aprender el Islam, si yo quiero aprender del Islam, no deformen argumentos, si yo quiero aprender del Islam, el punto no es que la página sea del Islam, el punto es que lo que dice es falso. El Islam podría ser la religión de paz y me lo podrían decir una religión del Islam y eso no lo hace menos verdad ni menos mentira. Y lo sabes. ¿Cuál es? Por favor, utiliza la cabeza y no me ofendas con estos argumentos que tú sabes que son patéticos. Tú me estás diciendo que si tú vas a una portal cuya agenda tú ya conoces y cuya agenda determina lo mismo que tú piensas, que en este caso el holocausto no pasó, tú me vas a decir que las probabilidades de que esa información sea imparcial y verídica no son mucho más bajas a que sea una ficción hecha para justamente comprobar lo que ellos ya piensan. ¿Cómo puedes decir eso, Dom? ¿Cómo puedes decir algo como eso? Mira, John, te lo voy a poner así de simple. Existen las páginas que apoyan que el cambio climático es falso. Y existen las páginas que apoyan que es verdadero. Las dos no son imparciales. Las dos tienen su propia narrativa que defender. Una de las dos tiene que estar verdadera. Una de las dos tiene que estar verdadera. Independientemente de si hay páginas que hay amarillismo, independientemente de si hay personas porque hay personas que dicen... Una de las dos tiene. No, eso tampoco es cierto. Hay personas que dicen que no está pasando, que en realidad estamos más fríos de lo que estábamos hace una década o 5 décadas o lo que sea. Y hay personas que dicen que sí es cierto y que el mundo se va a terminar en 20 años, como decía Al Gore en el pasado. Ninguna de esas dos son ciertos, porque resulta que sí tenemos calentamiento global, que sí está calentándose el ecosistema, pero no es debido, o por lo menos no es debido a la acción humana. Es debido a cosas que están dentro de los ciclos naturales del mundo. Entonces, no, en ese caso, ninguno de los dos argumentos sería real. Personas que dicen... Claro que sí. Una dice es real, la otra no. Independientemente de los detalles pequeños. Es que los detalles son los que determinan si el argumento es verídico o no, Doom. Sí, John, pero vaya, o sea... El Islam, tú sabes que en el Corán, en una página dice, si matas a una persona es como si hubieras matado a toda la humanidad, y en la siguiente página dice que no le hagas daño a nadie porque, no, ok, en la primera es el ejemplo pacífico, en la segunda dice que persíguelos y mátalos donde los encuentres. Entonces, ¿cuál de esos dos determina si el Corán es malo o bueno? De la interpretación. Entonces, pruébame que el Islam no es una ideología destructiva viniendo de una página imparcial que no sea anti-Islam. No funciona el argumento. En el caso del Corán, tú tienes el Corán para leer, ¿entiendes a lo que voy? En el caso del Corán, tú tienes todo lo necesario para poder leer, indagar, interpretar y ver el contexto y ver lo que tú pienses que es verdad o no. Y aún así, el debate sobre si el Islam es una religión de paz o no es un debate interminable, y tú lo sabes. Pero en el caso de revisionismo histórico con referencia a un hecho como la Segunda Guerra Mundial, tú estás viendo evidencia que te está mostrando una entidad con cierta agenda. Y esa evidencia tiene o la misma o incluso ser falsa a de ser real, especialmente si la estás viendo de una página cuya línea política, cuya ideología es una ideología que se apega a lo que pensaba Hitler. Entonces, el que tú digas que tú puedes meterte en una página como esa y tienes la misma posibilidad de leer cosas verídicas a de leer propaganda es absurdo. Mira, John, estás reduciendo este tema. El tema del holocausto no se reduce a, son nazis extremistas, son chills. No. Hay gente que no apoya a Hitler y cuestiona el holocausto. Hay gente que apoya a Hitler y cuestiona el holocausto. Hay gente que está enfermamente enamorada de Hitler. Los judíos. No lo vamos a reducir de esa forma. Lo podemos... Es irrelevante. Preguntar. Si tú buscas a 100 personas... Doom, por favor. Tú tienes un público en el que están personas como estas, así que te pido que hagas una encuesta al respecto. Encuesta en el que pongas 3 opciones. O bueno, 4. Vamos a decir la primera. ¿Piensas que el holocausto no pasó porque piensas que Hitler era bueno, porque no te gustan los judíos y piensan que son unas personas malas y perversas? ¿Piensas que no pasó por la evidencia a favor y que eras una persona imparcial por la evidencia
te hizo que cambiaras de parecer o por otra razón. Vas a ver que la gran mayoría van a estar en esas primeras dos opciones. Y eso es algo que tú digas que no es cierto, una vez más, es ofensivo. Tú sabes perfectamente bien la cantidad de personas que odian a los judíos, de la misma forma que sabes, debido a que gran parte de tu público lo es, la cantidad de gente que apoya a este ideal que tenía Hitler. Así que tratar de decir que no hay más razones por las cuales pudieran decir que es un holocuento. Son esas dos. ¿En qué momento yo te estoy negando eso? ¿En qué momento yo te estoy diciendo que no existe la gente que va a incriminar de forma injusta a los judíos, que no sé qué? El punto, John, es que yo no me estoy fijando en la actitud de la gente, en la página, en el diseño de la página, en la forma de decir las cosas. Yo me estoy fijando en los argumentos, en la lógica, en las pruebas. ¿Te das cuenta que lo que me estás diciendo es exactamente lo mismo que dice la izquierda cuando cuestiona a la derecha? Tú te estás fijando en cómo dice las cosas la gente. Lo que tú deberías de saber es que una persona... Por favor. Entonces, si tú me vienes a hablar y me pides mi opinión sobre si el socialismo es bueno o malo o no, y yo tengo una gorra del Che Guevara y una camiseta de Fidel Castro, tú vas a escuchar lo que yo digo y decir, bueno, sí, ¿sabes qué? Lo más probable es que él me está siendo imparcial y me está mostrando la realidad de ambos lados y me está dando un punto de vista bastante lógico y coherente. No, Doom. Así que una vez más, es patético que digas que de dónde viene la información no importa, es patético. Mira, John, es que esto es lo que no entiendes. Si una persona está con una camisa de Chávez o lo que tú quieras, yo no lo voy a tomar en serio por la razón de que yo, en mi mentalidad, el socialismo marxista es una mierda, ¿estamos? Pero no lo voy a demeritar por ese simple hecho de que él sea un fanático de Chávez o tal. Es que estás usando el mismo argumento que usa la izquierda. ¿Cómo? Estás usando el hecho de cómo se dicen las cosas, cómo y quién dice las cosas, en vez de la cosa en sí. El tratar de decir que no la información. Honestamente, ¿cómo puedes decir eso, Doom? O sea, que tú escuchas lo que dice CNN con el mismo grado de atención que si fuera una... No, porque sabes que debido al historial que tiene CNN, lo más probable es que lo que te están dando es una propaganda izquierdista. ¿Cómo puedes decir que importa quién te está dando la información? Una vez más, pareciera ser que tú no entiendes que se pueden formalmente lógicos y coherentes si desconoces la profundidad del tema, pero te pueden estar mintiendo. Si yo no sé nada sobre Mao, por ejemplo, y le pregunto a alguien, a un chino, que me diga cómo era Mao, él me puede dar explicaciones que suenan perfectas, que esto pasó, que era una persona buena, pero trataron de infiltrar su gobierno, X, me puede dar pruebas, me puede citar evidencias, me puede mostrar fotos de documentos. Y yo, si no indago más allá de eso que me está presentando esta persona, puedo quedarme con la idea de que Mao haciendo creer que los únicos que pueden dar argumento, y ese no es el caso. No, John, estás asumiendo demasiadas cosas. Yo no me valí de un solo... Todo tipo de personas con todo tipo de opinión. Ahora, tú lo que me estás diciendo es que si tú ves, yo qué sé, un ruso que apoya el comunismo y defender el comunismo y es fanático del comunismo, no lo vas a escuchar como escucharías a alguien que te va a defender el capitalismo y es un fanático del capitalismo. No se trata de eso. Pero es que tú y aún así tú sabes, e igual tú sabes, no es cierto, y no tienes pruebas, y no tienes pruebas para asegurar eso. Tú sabes que... Cruz Roja, tú digas que tú estás dispuesto a creer por delante de la misma organización que supuestamente publicó este documento, estás dispuesto a creer la palabra de una página que hayas visto en la internet y no de la misma organización de la cual supuestamente vino el documento, incoherente, es absurdo. Mira, John, quiero que me seas honesto. ¿Tengo o no un argumento sólido de por qué yo debo de dudar de esto? ¿Dudar de qué? Dudar del comunicado. Que si tienes un argumento para dudar de el comunicado de la Cruz Roja. El comunicado, te voy a decir una cosa. Mira, te doy el beneficio. Puede ser verdad, puede ser que el comunicado sea lo correcto. Sin embargo, para mí lo más importante y para que yo pueda estar seguro es saber si ese documento es real o no. Porque si ese documento es real... Hace 70 años y tú no estabas allí y estás viendo esta información de ojos polarizados. Estás recibiendo esta información de gente que tiene una agenda en el fondo. ¿Cómo puedes saber ahí presente? Y es un tema tan polarizante como el Holocausto, Doom. ¿Cómo puedes saberlo? Por esta razón, porque ese documento no solo tiene 1000 fotos, viene de miles de fuentes. Miles de fuentes. ¿Cuántas fuentes no?
existen que los judíos, Doom, por favor. Si yo me pongo ahorita mismo en Google y empiezo a buscar páginas que apoyan a Hitler, ¿cuántos resultados piensan que me va a dar? ¿5, 10 o cientos de miles? Entonces tú me aseguras que ese documento... Me aseguras que ese documento solo viene de páginas que apoyan a Hitler y que son extremistas. Muéstrame una sola página que yo pueda decir que por lo menos tiene alguna semblanza de imparcialidad en este tema, o por lo menos tenga alguna reputación, algún tipo de imagen que mantener, una institución que haya dicho que ese documento es cierto. Muéstrame eso y yo puedo empezar a decir, ¿sabes qué, Dom? En realidad tú me estás mostrando fuentes que son fuentes respetables, que son fuentes que llevan décadas informando de forma justa y verídica. Entonces voy a tomar esto en cuenta. Pero no me muestras nada, me muestras nada más la foto, una foto que yo mismo me puedo meter en Photoshop y hacer un documento que parezca oficial. Seguidores dijo que mira, pero está firmado y dice registro oficial, y eso supuestamente esa vaina lo puedo hacer yo en Photoshop en media hora, aunque diga que tú eres negro, que tú eres negro, o sea, ¿entiendes? Teniente Elliot, ¿eh? Bueno, total. Voy a buscarte las fuentes, ¿vale? Dale. Voy a buscarte diferentes fotos, buscarte diferentes fuentes. Y quiero que me digas con la cara, una vez que te las muestres, más las así con la fotos cara. son irrelevantes. Ok. Hay fotos de alienígenas, Tom. Sí, pero verga, o sea, uno tiene que saber. Odiar a los judíos y como no es justificar lo que hizo Hitler, entonces eso sí es absurdo, pero el que yo crea en fotos que me pasan en internet. John, a ver, yo te paso mira, está bien. Vamos a suponer que fuente A pasa 2 fotos diferentes. Bueno, lo puede hacer fácilmente, ¿no? Pero ¿qué tal si fuente A te pasa una foto? Fuente B te pasa otra foto. Quiero una fuente de una institución que tenga renombre y que sea conocida por informar de forma veraz. Es que me lo vas a condicionar demasiado, más a decir, no, es que yo quiero una fuente que tenga un periódico. No puede ser una organización que no hace 2 años y que tiene 5 seguidores en Facebook. No, tiene que ser un instituto. Como te dije, tiene que ser un instituto, una organización que tenga un historial. Porque si no, ¿cómo podemos saber que lo que esta organización nos está presentando no es parte de su propia agenda? Zoom, es increíble que tú mismo aplicarías las que yo estoy aplicando a este tema a literalmente cualquier otro tema que no sea este. Verga, John. Opino exactamente lo mismo. Con todos los temas puedes tener un ojo crítico, menos con eso. Pero es que, John, y esto es algo chato aquí en la sala, no entiendo por qué es necesario que para poder hablar de las cosas corruptas que han hecho particularmente los sionistas, porque hay que tener en cuenta que hay muchos judíos que son muy buenas personas, muchos judíos que le dan mucho a la sociedad, son los sionistas, ya que ellos suelen ser los que más poder tienen y ellos suelen ser los que más se involucran en política para tratar de influenciar a las masas, personas como George Soros, por ejemplo. Los Rothschilds también. No entiendo por qué necesitas utilizar la Segunda Guerra Mundial y el supuesto holocuento para decir que hay cosas que hacen estos sionistas que son terribles, para hablar de cómo hay tantos judíos que están en puestos de poder, para hablar de todas esas cosas en las que yo también estoy de acuerdo. No entiendo por qué tienes que meter a la Segunda Guerra Mundial en eso. He puesto muchas otras cosas más que la Segunda Guerra Mundial. He hablado de la fundación de Israel, he hablado de... Lo repito porque es el tema que la gente siempre reitera y que más me discute. Exacto, y la razón por la que No, es que la mayoría de tus seguidores están a favor de ti. Y pienso que eso se puede ver en los comentarios que recibes en tus publicaciones sobre los judíos, Dom. O sea, tienes un seguimiento que es inmensamente mayoritario en cuanto a la ideología que tienen, que es parecida a la tuya, con este tema, por lo menos. En todo caso, la necesidad de revisionismo histórico para hablar de lo demás, en lo que yo sí pudiera estar de acuerdo contigo. En todo caso, si yo pienso que esto es verdadero, ¿qué tendría de malo que yo repita más este tema que los otros? Simplemente es un tema que tú nunca vas a poder saber con veracidad, por lo que te acabo de decir y por lo que te dije en el debate y por lo que han dicho personas mucho más inteligentes que nosotros dos. El revisionismo histórico no lleva a nada, porque hay una agenda tan arrecha de ambas partes, tanto de los judíos para sacarle el provecho más grande posible, como en hacer que todo parezca que Hitler no hizo nada malo, básicamente. Eso hace 100 años, no 1000. Exacto, pero tú no estabas vivo en ese entonces, tú. Sí, pero no es lo mismo.
No es lo mismo investigar algo que pasó hace 100 años a algo que pasó hace 1000 años. Como tú mismo lo dijiste, no necesitamos saber todos los detalles, cada minucioso detalle. Se puede comprobar la existencia de Jesús como una persona, ¿cierto? Hay suficientes reportes para decir que Jesús fue una persona, pero no se puede comprobar que Jesucristo, tenía poderes místicos. Nosotros dos empezáramos a discutir para tratar de comprobar o para tratar de desmentir que Jesucristo era el Hijo de Dios, nunca vamos a llegar a nada, porque hay demasiado interés y demasiadas agendas de por medio. Mira, es algo que se tiene... Todo tipo de historia se tiene que investigar. Claro, incluso tú sabes claro, tú sabes que en este tema... Tú sabes lo que pasó, Doom. Eso es lo que me molesta. Tú puedes decir que tú eres escéptico, que tú piensas que quizás pasó esto, pero no lo dices de esa forma. Tú haces afirmación tras afirmación tras afirmación. No pasó, no mataron a esa cantidad, mataron a esta cantidad, esto fue lo que pasó en tal día de 1941. O sea, ¿cómo puedes decir esa clase de cosas? Tú juras que hubo un genocidio sistemático. ¿Qué me hace diferente de ti? Ya. Repite eso. Tú juras que hubo un genocidio sistemático. ¿Qué me hace diferente de ti? Porque la diferencia es que hay una cantidad innegable, una cantidad enorme de evidencia de que mataron a una gran cantidad de judíos. Es que tú piensas que yo estoy diciendo que fueron 6 millones, o 5 millones, o 4 millones. A mí no me importa si fueron 3 o 2 o 1. Me importa que fueran un número grande. Un número grande son 100,000, 200,000. Inclusive lo que tú mismo dijiste de la Cruz Roja. Pero es que el problema de ese mismo reporte es que se le atribuye la mayoría de esas muertes a cosas como la hambruna y enfermedades. Entonces le quita también cualquier tipo de culpa, cualquier tipo de intención. Exacto, ese es mi punto. Es justo lo que yo te digo. A mí no me interesa si murieron tales o tales. A mí lo que me interesa demostrar es que no fue algo planeado, documentado por los nazis, algo sistemático. Claro que murieron. Como murieron un montón de alemanes, como murieron un montón de japoneses, como murió un montón... Exacto, ese es el mismo argumento de siempre. ¿Sabes cuál es la diferencia, Doom? Que fue sistemático, no lo fue. Entienda la diferencia, y el que personas como este carajo que acaba de decir, pero en la Segunda Guerra mataron a otras personas aparte de judíos. Bon Oro, marico, ya entiendo por qué eres un avatar anónimo de anime, porque eres un pendejo. El que alguien pueda decir algo como eso, que lo suelen decir la gran mayoría de todos estos que dicen que fue un holocuento, es tan lamentable. ¿Por qué? Pues porque en ningún momento personas como yo están diciendo que los únicos que murieron en la guerra, eso sería obsceno de decir, pero la diferencia, Doom, es que por un lado tenías a soldados o a inocentes que murieron como víctimas de lo que se llama ¿cuál es la palabra para cuando matan a un civil tratando de matar a un enemigo? Hay una palabra. Casualidades de casualties of war. Hay muchísimas personas que murieron por parte del daño colateral cuando se estaban lanzando las bombas con los misiles, con los disparos, eso es una guerra, ya lo sabemos. Y hay una enorme cantidad de soldados de todos los países que fueron asesinados, que murieron porque eran soldados. Pero la diferencia es que no hay ningún grupo de civiles no armados que fueron targeted. Todavía a estas alturas no sé cuál es la palabra para targeted. No es discriminados, es otra. Pero que fueron agrupados para ser asesinados únicamente debido a su religión o a su raza. No hay ningún otro grupo durante la Segunda Guerra Mundial que no sean los judíos. Por eso es que es distinto. Es distinto a que mataran japoneses, es distinto a que mataran británicos, es distinto. Pero John, ¿tú crees que en la mente de una persona como yo, que te va a decir que no hubo un asesinato sistemático, te va a servir ese argumento? Yo lo que te estoy diciendo es, hubo un plan, está documentado, plan Madagascar, plan para deportar a Madagascar. Ni siquiera tenía la capacidad para... ¡Claro que la tiene! ¡Aún la tiene! ¡Es grandísimo! Madagascar era básicamente una forma de hacer que estos judíos se murieran de hambruna. Esto es el lugar en donde lo más probable es que no puedan sobrevivir. Inclusive mismos reportes de los líderes del ejército nazi dijeron que aproximadamente 5,000 familias pudieran ser acomodadas en Madagascar, pero otros reportes dijeron 2,000, y obviamente los judíos dijeron que 500. Investigaste el tratado que te dije de los nazis y de los judíos para hacer una especie de Israel. Para tener a su propia versión de Israel y para sacarlos, porque sí, es cierto que en los primeros años, cuando estaba iniciando la guerra,
La agenda parecía ser, en base a los documentos que fueron mostrados en cosas como el juicio de Nuremberg, parecía ser que la agenda nazi era sacar a los judíos de Europa, no era exterminarlos. Lo que pasa es que después, especialmente después de que Hitler metió la pata firmando lo que fue una autorización para matar a miles de judíos, que fue la única vez en la que hubo un registro de Hitler ordenando que mataran a judíos, después de eso no volvió a aparecer en ningún documento dando autorización. Hitler fue algo estatal. La misma gente se revoltó. Fue la última vez, coincidencia, Tom. Ni siquiera fue algo... ¿De qué estás hablando? ¿De la noche de los vidrios rotos? Ni siquiera fue algo estatal. Fue la misma gente. Empezó a sacar a esta gente. Ya va, te voy a pasar la fuente. ¿Qué estaba esperando? BBC News. ¿Tienes un artículo de BBC diciendo que ese documento es real? Vas a ver en BBC, ni en CNN, ni en New York Times, ni en ninguna de esas fuentes. Ni ninguna de todas esas fuentes que ayudaron a cubrir todo esto. Esto es a lo que me refería. La primera vez Hitler hizo el error, y no eran judíos, me disculpo por eso, era de mandar a matar a personas civiles inocentes. Fue cuando ordenó lo que se llamaba la la orden de la eutanasia a 70.000 pacientes de institutos mentales en Alemania. Después de eso, no hay ninguna autorización de Hitler diciendo que exterminen a ningún grupo de personas, pero lo que sí hay muchos documentos que a partir del segundo año de la guerra, la agenda mueve de ser una agenda de vamos a sacar a los judíos de Europa a vamos a empezar a meterlos en campos de concentración. Y eso a partir de los campos de concentración es cuando se van a aparecer todas estas cifras de muertos de judíos siendo o dejados morir por enfermedades o siendo asesinados, o una vez más, y esto ya sería más controversial, lo de las cámaras de gas, que eso sí lo podemos discutir. Pero a mi parecer es irrelevante la forma... Disculpa que me meta, marico, pero lo de los campos de trabajo, y en particular Auschwitz, sí, era claro una fábrica de caucho sintético, eran mano de obra. Claro, y los ponían también a hacer ollas y cucharas, claro. Eran campos y los alimentaban, les lavaban la ropa. Exacto, pero es que ese es el problema. Si hablamos del inicio, ignorando la finalidad, estamos cayendo en que Fidel Castro y Chávez fueron líderes excelentes para sus países. Es que, coño, mira, John, mira, fíjate, escúchate a ti mismo, no hay orden para deportar, hay orden para meter en campos de concentración, pero si modificamos, retorcemos un poco la lógica, puede que lo hayan hecho porque después los iban a matar o sea, escúchate, John, no tienes ninguna base para afirmar todo eso. Los mismos campos tenían lavandería, tenían restaurantes. Fue incoherente. ¿Qué quiere decir que tenían restaurantes que le daban comida a los prisioneros de guerra, Doom? Eso es lo que estás diciendo. Entonces tú quieres ser un prisionero de guerra. Entonces, en base a eso, que piensas que se vive tan bien. ¿Has visto la dieta que tenían según registros de los nazis? John, eso es un hombre de paja porque en ningún momento... Coño, marico, cállate la jeta. Salte de esta mierda, marico, de pana. Deja de meterte en un debate en el que tú no estás. Si quieres, debatimos nosotros después, pero deja de ensuciar el agua, marico. La falacia no me baja. Si alguien quiere decir que las condiciones eran tan buenas cuando se ignora que el Estado nunca dije que eran buenas de comida. No estás diciendo ahorita tú, tenían restaurante y les robaban la ropa y tenían esto y tenían otro. Estás haciendo mi punto es, un campamento vacacional. No, estás asumiendo. Quiero que me digas, los británicos también eran afectados, Doom, pero no por eso no eran prisioneros de guerra. Doom, resulta que ser un prisionero de guerra no es que te dejan morir de hambre. Existe algo llamado la Convención de Ginebra, existen ciertas leyes que se tienen que aplicar. Los nazis querían matar a la mayor cantidad de judíos posible sin tener que hacer parecer que eso es lo que estaban haciendo. Pero es lo mismo si yo dejo morir a alguien por una enfermedad o por desnutrición o por frío, aquí sí los mato, porque la finalidad es la misma, están muertos por una acción que tomé yo. ¿Entiendes, Doom? Se guerra, así de sencillo, murieron de hambre, tal y como dice la Cruz Roja. Tal y como dice la Cruz Roja, murieron exactamente de eso, murieron enfermos, de hambre. La Cruz Roja en el documento que tú no puedes comprobar su veracidad y que la misma Cruz Roja ha dicho que es falso, Doom. Los baños de ácido. No te escucho. Pueden existir ciertos baños. Disculpa, ¿me están hablando? Los baños, las duchas de ácido,
Esas estructuras no pueden sostener. Ay, Bueno, ¿por qué no estoy tuvimos ese entendiendo mismo eso? argumento la última vez. Yo te dije que, por Mira. ejemplo, en Auschwitz, que no habían esos huecos que supuestamente habían dicho los que sobrevivieron en el techo. Y marico, todo eso lo sé, pero es que a mí me parece No estoy irrelevante. hablando yo. Si los mataron en cámara, está atrás, que me imagino que está escuchando, si está dando su opinión. Es irrelevante debido a que la finalidad es la misma. Si me matan a balazos, me matan ahorcado, me matan con gas o me matan prendiéndome en llamas, igual estoy muero énfasis en la forma en la que los mataron. Que sí, que si probablemente las cámaras de gas fueron o en gran parte o en su totalidad una creación, que no mataron a tantas personas en esas cámaras de gas. Ok, eso te lo puedo discutir, que es falso porque hay cosas que de verdad no tienen sentido, como las cosas que mencioné en el debate pasado, que personas como David Irving las ha especificado, y encima de eso, no solo que han sido remodelados, ni siquiera son las versiones originales, sino que no dejan que empiece a investigar, o sea, no le abren el espacio a personas que quieren hacer revisionismo, a personas que quieren hacer documentales, a menos de que vengas de una institución que ellos ya hayan nacido, ya le han hecho el vetoing. Entonces, sí, obviamente, lo más probable es que sí, hicieron que fuera algo más grande de lo que en realidad es, y eso te lo dije en la discusión pasada, y eso pienso que lo hubiéramos hecho nosotros también, pero que eso ya es otro debate. No me quiero desviar. La finalidad de judíos, debido a que eran judíos. Mira, Esa es la finalidad de mi argumento. no quiero desviarme de esto. Quiero que me respondas esto. Tú sabes que en esos campos se alimentaba y que había lavandería y tal, pero tu argumento es que eso de todos modos no prueba que no los asesinaron después. ¿No es así? Sí. No es así, bueno. ¿En qué cabeza cabe? ¿En qué clase de gobierno líder o lo que sea estúpido pensaría que es una buena idea gastar en recursos, en tantos recursos, para encerrar a esa gente, luego estarlos manteniendo y luego matarlos? ¿Por qué coño no los encierras y punto? Si me vas a dar el argumento de que, o es que era para que no pareciera que es un homicidio, para que pareciera que no es una masacre y que no sé qué. Entonces, ¿por qué hacerlo de esa forma tan ortodoxa? ¿Por qué hacerlo de esa forma tan poco conveniente, que llama tanto la atención? Doom, coño, vamos a asumir que las cámaras de gas sean ciertas. Si fueran ciertas, ¿qué otra forma más efectiva de matar a grandes números de personas tú pudieras pensar que esa? Y que no hacer que la causa de muerte sea obvia, como que tengan un balazo en la frente. ¿Qué otra forma, Doom? Sean ciertas. Ay, Exacto, teniendo programas ¿Programas gubernamentales. ¿Programas de qué? Dime, ¿cómo matas tú a esa cantidad de gente? Sin que parezca tan obvio. Dime, ¿cómo lo harías tú? Hago un programa gubernamental para que los médicos... ¿Un programa gubernamental de qué? ¿Cuál es el programa? Un programa gubernamental... Déjame hablar, John. Déjame hablar. Hago un programa gubernamental para que los médicos hagan esto y esto y esto con las personas que son judías. O sea, matan a los judíos. Exacto. Pero ¿por qué hacer? Es que ponte a pensarlo. Que no sea obvio, ponte a pensarlo. No tiene sentido. Exacto. Es que no tiene sentido que tú me digas. Es que ellos no querían que fuera obvio. Ellos no querían que fuera obvio. No hay forma de no lo obvio. Él quería ganar la guerra. Él la pretendía ganar. ¿Qué pasa después de que ganas una guerra mundial? Doom, no vas a ser una isla, tienes que empezar a trabajar con otros países. Eso es lo que suele pasar, ¿cierto? Ganas una guerra y después tienes que volver a empezar a restablecer los vínculos para destruir el país. Tienes que volver a tener acuerdos de comercio. Entonces Hitler sabía que si él simplemente decía vayan y maten a todos los judíos, eso le iba a ser una imposibilidad después, porque él siempre iba a ser visto como el líder que mandó a matar a un grupo de personas inocentes por ninguna razón, porque no le gustaba. El que tú piensas que Hitler era una persona tan inteligente, pero al mismo tiempo quería matar judíos de una forma tan obvia, aun cuando Hitler estaba casi seguro de que iba a ganar la guerra, tan seguro estaba Hitler de que invadió Rusia en medio del invierno, así de seguro estaba. Pero tú piensas que no le importaba el hacer que no fuera tan obvio. Invadió Rusia porque estaba en sus últimos momentos de vida, él mismo lo dijo, tenía Parkinson, no le quedaba de otra, él básicamente ya se estaba dando por vencido, él no tenía esperanza de ganar la guerra. Okay. ¿Y esto lo sacaste de dónde? Hitler. ¿Y que Hitler? Coño, marico, eso es lo que se llama... Mira, incluso... La mente subconsciente. Incluso hasta fuentes oficialistas, entre comillas, por si la quieres llamar de esa forma, te van a decir eso. Hitler no tenía esperanza ya cuando invadió Rusia. Era su último... Ya, lo último que le quedaba. ¿De dónde?
De la historia, John, ¿quieres que te diga una Historia, fuente? Doom. ¿Qué historia? Muéstrame una fuente, exactamente. Doom, pero si tú estás diciendo algo tan importante como que Hitler estaba a punto de morir, o sea, eso es algo que cambiaría todo el sentido a esa acción de tomar Rusia. Porque lo que yo sabía de las fuentes que yo he leído, de las cosas que yo he visto, es que la razón por la que lo hicieron es que porque el ejército soviético estaba bastante, primero estaba desarmado en gran parte, no tenía ni siquiera la remota cantidad de armas necesarias para supuestamente poder lidiar con el ejército Era nazi. la mayoría. Encima de eso, la mayoría, exacto, había más personas, pero no tenían no, tanto lo que yo equipamiento quiero- porque eran más pobres. No, eso no es cierto. Personas decían que ir y atacar a Rusia era una victoria fácil. Ellos pensaban que iba a ser fácil. Eso es lo que yo he leído. Eso es lo que yo he visto de los testamentos que han dado, los testimonios que han dado los nazis sobrevivientes. Dijeron que ellos pensaban que iba a ser fácil. Entonces, o sea, si tú me puedes mostrar una fuente verídica que no sea una página web creada hace 3 años que tiene de fondo una foto de la esvástica, entonces yo una vez Pero más ¿por qué te puedo no decir, le sí, toma tienes eso? razón, pudieras tener En mi- razón. Mira, cítame una sola vez, John, cítame una sola vez en que un tuit mío haya venido de una fuente con una esvástica y tal, todo como tú lo dices. Estoy ridiculizando la fuente porque es lo mismo si la página se llama la verdad sobre la solución final.com o es una página que tiene gratuito o es una página que todos sus artículos son a favor de que el holocausto no pasó. Entonces sí, es lo mismo si tuvieran una esvástica en el fondo. Pero No. Claro, como hay leyes que persiguen esto, es totalmente razonable que alguien va... Si hay algo como... No, si estás fuera de Europa no te va a pasar nada. No hay problemas. No te van a tumbar la página. Te pueden tratar de tumbar la página de la misma forma que si tienes una página como Breitbart, te la puede tratar de tumbar la izquierda. O sea, no hay ninguna ley que prohíba tener una página a favor de los nazis a menos de que estés en ciertos países. A que se vuelva a tomar ideología. Pero simplemente No me apoyar, quiero no. seguir desviando. Me quiero seguir Ok, desviando. pero Para ti, ¿cómo puedo yo tener un debate con una persona que me cita argumentos y que me dice que esto pasó por esto y que esto pasó por aquello, pero le pido una fuente y no me la puede dar de ningún instituto verídico, de nada, Vaya, de ninguna ¿quieres que me la vaya a organización que buscar? tenga ¿Quieres una que me- historia de dar información verídica? ¿Quieres que la vaya a buscar? Es que yo no tengo fuentes a la mano, yo no tengo las pestañas abiertas. Es algo que yo te dije que yo pensé que tú ibas a saber. Podemos hacer por lo menos el convenio, podemos hacer el convenio de que me vas a pasar fuentes de instituciones sobre, primero, lo del documento de la Cruz Roja que dijiste que tenías uno, y segundo, sobre esto de que Hitler estaba a punto de morir y por eso decidió invadir Rusia. ¿Ya viste lo que están pasando en el chat? Oh, fotos, Dios santo Cristo. Es que ¿qué fuentes quieres tú, John, si no quieres fotos? Doom, porque esto honestamente es ofensivo. Ofensivo, No, el que no entiendas que ¿qué si yo fuente? estuviera haciendo esto en un debate sobre el Islam, y yo estoy del lado del Islam y apoyándolo, y yo te estoy mostrando fotos que dice que, por ejemplo, las cruzadas fueron debido a que los cristianos estaban locos y querían matar a los musulmanes, y yo te muestro una foto de un documento que dice eso, ¿tú qué me vas a decir, Doom? Bueno, sí, tienes razón, John. A ver. Listo. Está todo lo A ver, correcto. es que esto es ridículo. No te va a satisfacer ninguna fuente que te pase. Me están diciendo algo que puede comprobarse cierto. ¿Cómo se puede comprobar cierto? Quiero que me explique. Porque Esa ¿sabes la diferencia de una fuente que tú te la sacaste de internet? Porque me gustaría ver No sabes de dónde sacaste viene esta foto. Es una foto. Preguntando, eso es lo que quiero preguntar. Mira, vamos a ver cómo se llama el usuario que pasó. Ni siquiera te diste, ni siquiera terminaste de mirar la foto. No me importa la foto, me importa saber primero de dónde viene. No voy a perder mi tiempo en ver información que no ha sido vetada, que no sé de dónde carajo viene, que este carajo la pudo haber hecho en Photoshop, Doom, por favor. Así que, Loveless, te pido que me pases la página web de la que sacaste esa foto. Ponla aquí en el chat. Quiero ver qué tipo de página estás utilizando. De cualquier forma, John, o sea, ¿qué requisitos quieres tú que tenga Que una fuente? venga de para una que sea- fuente de confianza. Una fuente de confianza que ¿Qué es significa una eso? organización, te estoy explicando, es una organización, sea de la que sea, de política, periodística, de lo que sea, que tenga décadas compartiendo información sobre una diversidad de temas, entonces sobre la Segunda Guerra Mundial, que también hable de otros temas, y que tenga una reputación de ser una organización cierta, y que no tenga, o sea, que si yo la busco en Google, no me salgan 10.000 artículos que digan que esto fue falso, que publicaron una foto que tenía Photoshop, que publicaron una cita que no es real. No es
difícil de entender lo que es una fuente confiable o no. Y me parece risible el que tú me estés preguntando qué es una fuente de confianza cuando tú bien sabrías identificar una si estás buscando información sobre cualquier otro tema. Mira, para empezar, eso que me estás diciendo, que sea de una organización y que tenga una variedad de temas, eso para mí no confirma que sea de confianza. CNN tiene reputación, es una página de confianza, tiene entre una comillas. reputación de mostrar... Tenía una reputación. Todo lo que dije. CNN tiene una reputación más larga que la lista de una prepago colombiana de noticias falsas que han publicado, nada más en el último año. Doom. Noticias que son verificablemente falsas, que ellos las inventaron, de personas que no existen, de fotos que no eran de lo que ellos decían que eran, noticias verificablemente falsas. Ya se probó que fake news, lo que tú quieras, pero era una empresa de renombre, ¿sí o no? CNN, desde que yo tengo memoria, ha sido una emisora de noticias izquierdista, desde que tengo uso de la razón, desde que ¿Y qué empecé a ver diferencia noticias. CNN de BBC, de un... BBC es una máquina propagandista también, Doom. BBC tiene un historial aún más largo que CNN. Yo he dicho que la BBC es el cáncer más grande que tiene el Reino Unido. De Estados Unidos, todas las noticias de Estados Unidos son así. Ese es mi punto. Entonces, ¿por qué no me muestras un historial igual de extenso de noticias falsas que haya publicado Fox? Ya te puedo pensar que tenga un canal de televisión americana que sea de derecha. Han publicado noticias... Tiene noticias falsas. Claro, han publicado noticias falsas, pero ¿por qué? CNN tiene noticias verídicas también. Entonces, si hubiera... El nivel no es importante. Entonces, ¿por qué le haces tanto énfasis a que no fueron 6 millones? Si el nivel no importa, la cantidad no importa. Yo nunca he hecho el énfasis de que si fueron 6 millones. Claro, ¿en qué momento sí. he dicho eso? Lo has dicho 10.000 veces en los tweets, que no fueron 6 millones. En esta discusión no. Que los que murieron únicamente fueron porque murieron de hambre o enfermedad, pero que eran 300.000 o 200.000, pero que no eran 6 millones. Entonces, si los números no importan, entonces ¿por qué le haces espacio a los números? Igual, no voy a dejar que se te escape esta falacia que dijiste ahorita. ¿Por qué? O sea, si una página, y quiero que me lo respondas sin irte por la tangente, me respondes la pregunta. Si una página solo se dedica a negar el holocausto, esa fuente no puede ser verdadera, no puede ser únicamente esa fuente, yo estaría... Simplemente por la temática. Únicamente, si solo tenemos esa fuente en la cual basarnos, ¿a eso te refieres? No, yo te estoy diciendo, si una fuente que solo se dedica a negar el holocausto, o solo se dedica a negar el holocausto, no, por su temática. Sí. Pero para comprobar si esa información es verídica o no, es esa misma fuente. Eso es lo que estás diciendo. No me saques otras fuentes en la ecuación. Respóndeme la pregunta. No, simplemente quiero saber el escenario. Esa página puede tener fuentes a otros lados. O sea, bueno, no vamos a complicar. Vamos a asumir que estamos solamente viendo esa fuente. Solo eso, sin irnos a ningún otro lado. Esto es un par amistoso o que harán esferas. No, marico, es Sorcier. Es simplemente cuestión. Yo personalmente no tengo ningún problema con Doom. Saben que me agrada tener debate y a Doom también, hasta lo que sé. Es lo que dice este chico. Si una página, es lo que dice este chico. Si una página que solo niega el holocausto publica escritos de otros autores, esa fuente es falsa solo porque solo niega el holocausto. Porque esos escritos serían de otros autores. Entonces yo imagino que no van a ser exclusivos para esa página. Entonces, de la misma forma que yo acabo de mencionar, tendríamos otras fuentes para poder verificar que lo que se ponga ahí no es simplemente parte de una agenda. Esas páginas neonazis que criticaste ahorita también tienen fuentes, pero eso no importa. Estas fuentes bien podrían ser falsas o verdaderas. Yo lo que te estoy dando a entender es que no es tan importante el hecho de que una fuente venga con tal dominio o de tal persona como la información en sí. Claro, obviamente uno trae desconfianza, ¿no? Uno ve una página que dice Kill the Jews y obviamente uno dice, oye, esto es una pendejada, esto es escrito por un loco, lo que sea. Pero tú le creerías a una sola fuente en cualquier tema, sobre cualquier cosa que no fuera esto. No. Entonces, ¿por qué me estás pidiendo a mí que yo le crea una sola fuente sobre esto? No, John, pero es que tú me estás diciendo que si pudiera ser verídica o no. Okay, sí podría ser. No necesariamente significa que sea falsa, pero aumenta la posibilidad de que sea falsa debido a que la agenda que tienen es una tal que lo más probable es que Doom, por favor.
si yo tengo una página web, Eso lo que quería de ti. página web, pero es que en ningún momento he dicho lo contrario, Doom. Pero si yo tengo una página, y lo dije al inicio, dije que aumenta mucho más la probabilidad de que sea falso que sea verídico, lo dije al inicio. Quiero decir, si yo tengo una página, de veganismo, veganos.com, y yo estoy tratando de creer que el veganismo es la mejor dieta que puede tener una persona, lo más probable es que yo no voy a publicar un estudio que desmiente de lo que trata mi página, ¿cierto? Por ello es que si es una página que tiene una agenda obvia, lo más probable es que si ellos lo están publicando es porque fomenta su contra de lo que ellos dicen. Por eso es que yo lo vería con un grano de sal bastante grande y yo no estaría dispuesto a aceptarla como verdad sin tener un respaldo. Eso no quiere decir que necesariamente porque una fuente tenga una agenda significa que todo lo que ellos publiquen es falso. Claro, y nunca he dicho eso. Perfecto. Tu punto inicial en el debate fue que no, porque no sé qué. A lo que yo digo, bueno, ¿y qué? O sea, digo, puede haber un punto en que una narrativa tenga completamente la razón, es válido, pero necesito más fuentes para comprobarlo, Doom. Entonces, yo te dije respecto a eso, después yo te dije, hay personas que no simpatizan con Hitler, que han negado el Holocausto, hay personas capitalistas, socialistas, de todo tipo, hay judíos incluso, hay judíos que han negado el Holocausto. Entonces, yo simplemente quería contraargumentar ese reduccionismo que has estado usando durante todo el debate de que no, es que páginas neonazis, es que esto, es que aquello. El negacionismo tiene una historia enorme, La razón de empresa de prestigio, de renombre, con un gran historial, negar el Holocausto, tú ya sabes cuál es. Hay leyes. En el momento, John, que pudiéramos abolir esas leyes, podríamos tener un debate más honesto. Sin que leyes. Estoy leyendo el documento, por cierto, así que disculpa si no respondo tan rápido. ¿Cuáles leyes? ¿La de la censura con respecto al tema? Sí, estaba en que bueno, en el hecho de que tú no vayas, que yo te estaba diciendo, el negacionismo tiene una gran historia de diversos autores, incluso judíos, eso lo sabemos todos, y el hecho de que tú no veas este tipo de temas en empresas de renombre que tienen un gran historial y que no sé qué, tú ya sabes cuál es. Sabes que hay incluso si no hay leyes, incluso si en el país donde se publica eso no hay leyes, sabes que hay un gran estigma, un gran de difamación, etcétera, etcétera. Entonces, verga, tan sencillo como es, o sea, no me dejan de otra más que usar fuentes underground. Pero eso te lo dije ayer, y di un ejemplo inclusive de un hecho en el que un carajo por hacer un video de YouTube de comedia quizás probablemente termine pasando 2 años en cárcel. Claro, yo soy alguien que aboga por la información sin censura. A mí me parece que no hay yo no creo en esta paja de que hay temas sagrados de los que no puedes tratar de ir en contra, tratar de buscarle fallas a los argumentos. No, eso es paja. Y esa justamente es una de las razones principales, y estoy seguro que podrás acordar conmigo en esto, es una de las razones principales por las cuales hay tantas personas que se prestan a creer con tanta facilidad cosas que de ser de otro tema ellos serían escépticos al respecto, porque ellos dicen, bueno, la razón por la que no hay fuentes que tengan más confianza, la razón por la que hay cosas que quizás sean contradictorios es porque tenemos un blackout informativo, es porque los medios de comunicación y la internet están siendo regulados por los judíos. Eso es una realidad. Entonces yo pienso que le quita sensibilidad de decir esa clase de cosas como lo que tú has dicho muchas veces en esta misma discusión de que no me puedes pasar fuentes por eso. Bueno, yo quiero que podamos tener una fuentes, que tengas acceso a todo lo necesario para poder hacerlo. Así que sí, a mi parecer, el que esto sea un tema prohibido, un tema tabú, es absurdo. Es como cualquier otra guerra. ¿Por qué el genocidio armenio no es también catalogado como un tema que tú no puedes negar? Ya está. Ese es mi punto. O sea, ese es mi punto, porque de pronto me respondes, no, es que esa fuente, no, porque qué institución la bala y que no sé qué. Pues yo te digo, coño, pues es que claro que ninguna, es obvio. Zapa Inca Sebastián Raez. Chamo, ¿en qué momento yo he utilizado información underground para comprobar algo? He utilizado esa clase de información. Hay muchas estadísticas.
Ajá, mira, hay muchos... ¿Quién tiene ese eco? Y pelonco. Ajá, mira, hay muchas estadísticas salidas de portales que no tienen ningún tipo de historial, yo no puedo verificar, que me ayudarían a tener más municiones en ciertos debates, especialmente los que tienen que ver con la raza, los que tienen que ver con el Islam, porque obviamente también sabemos que en ese aspecto también hay un blackout informativo bastante fuerte, de soltar las estadísticas de quienes están cometiendo los crímenes. Hay muchas estadísticas que yo pudiera citar que me ayudarían a poder ganar esos debates con más facilidad. Pero solo cito las estadísticas de organizaciones como Pew Research, de organizaciones como el propio FBI en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque yo sé que si yo pongo un vínculo a una página que nadie conoce, que no es una institución con ningún grado de autoridad o credibilidad, la otra persona me va a decir, pero mira de dónde estás sacando la fuente, esa fuente no es válida porque no la puedes comprobar, porque esta organización nadie la conoce y no tiene ningún vetting y no sabemos quién está en el fondo, pudiera ser uno de la KKK. Entonces no entiendo por qué, si tú pedirías ese mismo grado de sinceridad intelectual al momento de tener un debate sobre otro tema, tú estás dispuesto a ir en contra de eso con este tema. Porque entonces, es muy fácil para mí hacer lo mismo que haces tú, Doom. Yo te puedo decir, no, mira, Doom, ¿sabes qué? La verdad es que Hitler le dijo a su querida que él quería matar a todos los judíos y que él los odiaba y quería exterminarlos todos, que no quedara ni uno solo. Y tú me puedes decir, pero ¿dónde sacaste eso? Y yo te puedo decir, no, mira, yo lo he investigado y eso está, la información está ahí. Pero ahora me estás pidiendo una página de confianza y tú me la pedirías, tú no aceptarías eso como una realidad. Entonces no entiendo por qué se supone que yo tengo que aceptar las cosas que dices tú nada más porque las dices tú. Porque tienes la excusa de que no, es que no hay fuentes por el blackout. Sí, John, pero verga. Tú sabes que yo puedo hacer exactamente el mismo argumento tramposo al revés con el Islam. Tú me pasas con una fuente. Tú sabes, mira, te lo voy a explicar. Tú sabes que, por ejemplo, el gobierno de Suecia cubre todas estas mierdas. Todas las cosas que pasan todas las cosas que pasan por el Islam en Suecia. Entonces, tú encuentras una organización que, pues, es una organización, quizás no tenga mucho historial, no tenga bla, 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 que dice, no, pues, que las violaciones, que el Islam y que no sé qué. Tú la pasas y la gente te va a decir, pero ¿quién mierda hizo esa estadística? Esta organización nadie la conoce, o no es oficial, o no, o esta del gobierno dice lo contrario. Entonces, llega un punto en que simplemente vas a tener dos fuentes disparejas que pueden tener la misma validez, y lo único que te va a quedar es razonarlo. A ver, ¿por qué esto no puede ser posible? Vamos a suponer, ¿no?, que los pro-Islam tienen razón. Yo digo, bueno, ¿por qué esto no puede ser posible? ¿Por qué no pudieron haber sido violadas 10,000 mujeres en un día si la población esto y que no sé qué? Ese es el punto de pasar fuentes. Sí, pero te das cuenta que yo no estoy teniendo discusiones que entren en tanto específico como lo que tú acabas de decir. Yo aquí no pero te es que con esta discusión se ocupa. No, te explico por qué. Eso sería válido si yo estuviera hablando, por ejemplo, de que las cámaras de gas en realidad fueron utilizadas para matar a millones, o que de verdad murieron 6 millones, o cualquier otra cosa que tú le pudieras hacer un reduccionismo, decir, bueno, mira, si mataron a 6 millones, entonces ¿cómo es posible que la población de judíos solo bajó de este nivel a este? O sea, eso ya sería justo si yo estuviera diciendo, pero no lo estoy diciendo, Doom. En cambio, tú sí estás siendo más general en tus argumentos. Tú estás diciendo cosas como que tú sabes que Hitler estaba a punto de morir y por eso invade Rusia. Entonces yo pienso que si vas a decir algo sobre eso, debería haber una fuente objetiva que pueda demostrar que eso es cierto, porque ya no hay ninguna otra forma de poder hacer reduccionismo a ese argumento. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a encontrar si eso es verdad o falso? En contra de ese punto, y te demostraría que es falso. Explícame, ¿cómo lo haré? Mira, así te lo pongo, mira. Ve a Google, pon Hitler was ill. Hasta la misma Wikipedia tiene un artículo sobre la salud de Hitler. Bueno, voy a abrirlo porque no lo he leído, a lo mejor dice una cagada que no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo. Por la controversia, sífilis, Parkinson, sí, es lo que te estaba diciendo. Hasta la misma Wikipedia te dice, sí, Hitler estaba enfermo. Entonces, lo que yo te estoy diciendo no me lo estoy sacando del culo. No. Parkinson, que tú dijiste que fue lo que iba a matar a Hitler pronto, no mata a las personas. No. ¿Qué? El Parkinson como tal, como enfermedad única, no es una enfermedad letal. No. Espérame, déjame leer. También tenía sífilis, ¿no? Porque yo realmente no te voy a ser honesto.
A mí cuando me dicen de que estaba enfermo Hitler, pues yo soy, te lo voy a decir, yo soy ignorante de medicina. Entonces yo no sé si el Parkinson te mata o no te mata, pero yo suelo decir, no sé si era Sí, Parkinson, no. es lo que se suele decir. A la sífilis sí estoy muy seguro que te mata. Es una enfermedad degenerativa, de eso sí estoy muy seguro. Secret also relates to the no sé qué, la. 1942 es cuando le explotó, ahí mismo dice. Ok, el único que dijo, el único doctor que Hitler quizás tuviera sífilis, ni siquiera él lo afirmó que era cierto. Dijo que quizás porque supuestamente tenía temblor en la mano cuando caminaba, que es un síntoma aparentemente de sífilis. Yo tampoco sé mucho sobre sífilis, simplemente sé que si me equivoco, lo que tenía es fundácula penthouse, una enfermedad que le da más que nada a los adictos al sexo y los que mezclan sexo con prostitutas y drogas, etc. Pero también no sé mucho de este tema. Pero está diciendo que el único que dijo eso fue un doctor llamado doctor Morel, y que ese doctor ha sido visto por la mayoría de los historiadores, incluyendo a los que están a favor de estas, como un doctor que no es de confiar. Mientras que el doctor que la gente suele confiar en cuanto a los reportes de la salud de Hitler, que se llama Ernst Günther Schenk, dijo que efectivamente tenía Parkinson's, pero no hace mención a ningún otro problema que él pudiera tener. Así que una vez más, el que tuviera Parkinson no necesariamente significa que estaba a punto de morir. Y tú dijiste que estaba tan cercano a morir que estuvo dispuesto a ir a una guerra que él sabía que iba a perder. Uh-huh. Sí, es que te digo, mira, vamos a dejar algo claro. El hecho de si Hitler estaba enfermo o no, no tiene nada que ver con si el holocausto pasó o no pasó. Más sin embargo, es un punto que tú me estás diciendo de dónde saqué eso, que no sé qué. Yo la verdad no he indagado a fondo en ese tema, por algo yo te dije, no estoy seguro de que está enfermo. Es algo que hasta en la escuela me enseñaron, ¿ok? Entonces, el mismo Hitler, verga, pudo haber hecho la invasión a Rusia por varios motivos. Pudo haber sido por enfermedad, pudo no haberlo sido, pero no es relevante. Y una vez más, a esto volvemos, Dom, a esto volvemos. Te das cuenta que cuando yo dije lo que yo pensaba que había pasado, que es que él había decidido ir a luchar contra los soviéticos porque él pensaba que era una victoria fácil porque supuestamente estaban debilitados. Yo dije que eso es lo que yo he visto, es que he visto las cosas que he podido aprender sobre este tema. Yo nunca dije que eso fue lo que pasó, porque una vez más, a mí es peligroso hacer afirmaciones sobre este tema, pero tú afirmaste, te burlaste de eso en realidad cuando dije, y dijiste, no, pero si Hitler está de morir, o sea, tú hiciste una afirmación y ahora estás diciendo que tú no afirmaste nada, que tú simplemente mira, yo no te estoy siendo certero en esto, porque yo no estoy usando eso como un argumento de lo que estamos discutiendo. Okay, incluso nunca debiste haber sacado este tema. Pero te das cuenta que esa es la discusión en sí. Ese es mi problema, porque tú sabes que este tema no me importa en absoluto. Y la discusión como tal viene porque tú haces afirmaciones y después dices que no lo son. Después dices que no estás afirmando. Ay, John. Pero no eres escéptico. John, mira. Yo no, ¿cómo decirlo? No tiene nada que ver con lo que estamos diciendo, claro, o sea, se está yendo por las ramas. Esto inició el debate, Doom, inició por lo de la Cruz Roja, porque tú afirmaste. No, John, es que estás mezclando. El hecho de si Hitler estaba enfermo o no, eso es algo que yo creí y que nunca defendí con espada porque, verga, es que no tiene nada que ver con lo que estamos diciendo. Si yo quiero demostrar que el holocausto no pasó. Como una estadística verídica, Doom, pero después tú me dices a mí que tú no creías. Estoy hablando de la enfermedad. No, yo estoy hablando de la Cruz Roja. Ah, yo lo afirmo. Todavía lo sostengo. Entonces, ¿cómo es que me lo sostienes si durante esta misma discusión afirmas en Twitter que esa estadística es cierta? En el debate de ayer o la discusión de ayer, lo que fue ayer, yo te dije que no lo era y tú dijiste, bueno, voy a investigar. Hoy voy a afirmar que es cierta. Entonces, por eso es que yo te pido esta charla una vez más. Y aquí me dices que tú no estabas afirmando que era cierta, pero que te inclinas a creer que lo es. Pero hay una diferencia entre tener una inclinación a creer algo y afirmar que ese algo es cierto. John, lo juro, ese documento es real. Yo lo sé. Lo sé porque tus pruebas no sirven.
Es un Pero tú comunicado. dijiste- Y es pero todo tú lo que dijiste tienes. de Es esta un comunicado misma que también habla de un discusión, desafío que te ya fue contradices. desmentido. Porque en esta Incluso por la misma academia. discusión tú dijiste que tú no estabas afirmando que fuera cierto, Dom. Tercera vez que te contradices. ¿Cuál es? ¿O juras que es cierto o tienes una inclinación a pensar que lo es? John, Alguien está sé grabando honesto esto, por favor. intelectualmente. Alguien ha grabado John, esto, sé por favor. honesto intelectualmente. John, sé honesto intelectualmente. Yo en ningún momento dije, yo no estoy seguro de si... Al que dijo no te está grabando, ¿desde qué punto? Mira, John, te lo voy a poner. Te lo voy a poner. Ahí tienes, Doom. Ok, John, ya, mira, John, no déjame vale la hablar. pena. No, John, déjame hablar. no vale la Déjame pena hablar, este John. punto, porque está Déjame grabado, hablar, está John. grabado. Déjame hablar. Doom. Déjame hablar. Estás deformando mi argumento, ¿ok? En todo caso, cualquiera de nosotros siempre puede estar equivocado. Eso no significa que no voy a hacer afirmaciones. Sí, estoy seguro. Que juras que el documento es cierto, Doom. Coño de la madre, vale. John, No, vale, No chamo, por no favor. jodas. ¿Cómo puedes No jodas. perder toda la insinceridad intelectual de los temas con esto? John, te das cuenta que me pasaste de una cuestión a otra completamente diferente. Fue Y la el mezclaste. Lo del debate. Y la razón por la que lo Estábamos hicieron, hablando de si Hitler estaba enfermo. Primero dices Mira, que te afirmas, te ríes piensa. de mí cuando yo digo lo que yo pienso que pasó antes de ir a atacar a los soviéticos. Te ríes de mí, tú dices que no, pero es que Hitler se estaba muriendo. Y después dices, no, bueno, mira, sí, pudiera haber pasado esto, lo otro. Marico, te has contradecido tantas veces en este debate, es increíble que no lo puedas ver, pero gracias John, a Jesucristo, John, que también está grabado John, para que la gente pueda John, ver. no seas cobarde. No seas cobarde. Está grabado. Pon atención a lo que te voy a Está estar... grabado. Doom, Claro que está ¿entiendes? grabado. Claro que está grabado. Claro que vas a ganar el debate. Si me estás deformando el argumento. Ok, ¿cómo te lo estoy deformando? Escúchame bien. Yo dije esto. Primero, la cifra pueden ser, no estoy seguro si son todos los judíos, incluso te lo puse en duda. Más el documento, no me han demostrado que es falso y eso lo sostengo. Yo dije, yo afirmo, porque todo lo que yo he visto me está demostrando que ese documento no es falso, entonces yo sostengo que ese documento es verdad. Ahora, luego sacaste lo de la enfermedad de Hitler. Nunca llegamos a ninguna conclusión de si era verdadero eso de si Hitler estaba enfermo o no. Tú lo tomaste como una verdad absoluta y luego te pasaste a lo del documento. No, pero es que dijiste. ¿En qué momento lo tomé como una verdad? Yo te dije, ¿de dónde sacaste eso? Y no me diste ninguna fuente y te volviste a reír. Bueno, mira, pero es que fuentes, ¿cómo las puedo sacar? Si todo está controlado por los judíos. Mira, ¿qué? John, Es que tú no puedes tener un debate con coherencia sobre este tema. Se te va toda la coherencia y todo el raciocinio por la ventana cuando veas a Hitler, marico. Ves una foto de Hitler y se te va toda la manera que utilizas para los demás debates. Y se te va por completo, marico. Increíble, increíble. John, ¿tú crees que siempre pensé de esta forma? Creo que siempre pensaste de esta forma. Imagino no. Imagino que llegaste aquí por medio de tu propia investigación parcializada. ¿Tú crees que no tuve tienes un romanticismo con Hitler. exactamente? Exacto, sí, ahora resulta. Es porque yo estoy enamorado de Hitler que yo no puedo ver la verdad. ¿Tú crees que no llegué a Por tener favor, este me vas a decir, argumento? tú empezaste a investigar sobre esto, a ti no te gustaba Hitler. Por favor, marico, por favor. Me vas a decir que a ti no te gustaba por lo menos la imagen de Hitler, o cómo se comportaba, cómo hablaba. Coño, marico, vamos un poco honestos, ¿vale? John, puedes ir incluso a la primera charla que tuvimos. Puedes ir a la charla que tuve con Spark hace un año incluso, y tú vas a ver que yo no hablaba bien de Hitler. Problema, yo ayer te pregunté. Exacto, incluso aquí tenemos testigos. Yo nunca fui. Si tú apoyas a Hitler o no, y diste 3 vueltas para responder la pregunta. Dijiste, bueno, sí, Y te respondí. Sí, las cosas buenas que hizo Hitler, pero si No, te te metes en tu Twitter, a cada rato publicas vainas de Hitler, a cada rato publicas vainas del ejército nazi, a cada rato publicas un romanticismo, un misticismo que tiene que ver con toda esta parte de no solo la ideología, sino las visuales. Y yo lo entiendo, Doom. Yo estuve compartiendo unos videos de propaganda nazi hace unas semanas aquí mismo, y les dije, vean, esto sí es como se hace una propaganda política, porque es bastante efectiva. Si tú solamente ves la parte de Hitler, jurarías que ese carajo tenía los mejores intereses del pueblo alemán en mente siempre. Y una vez más, yo siempre he dicho que, por ejemplo, el uniforme de los nazis es el mejor uniforme diseñado de cualquier ejército en la historia. Y mira, no, eso no es una... No, coño, ¿cómo vas a creer que algo como las visuales de un movimiento como ese no importa? ¿Cómo vas a pensar que no importa? Dile eso al Che Guevara. El Che Guevara se volvió un ícono debido a su pinta, debido a la barba, debido a los cigarros, debido a la heroína. Todo tiene que ver con los visuales, porque primero vemos y después investigamos. Doom, a menos que seas un ciego, primero ves a alguien y ya te formas una idea en base a lo que esa persona es y después empiezas a leer.
no al revés. John, la razón de por qué me reí cuando dijiste lo de la enfermedad de Hitler y por qué hago y todo eso, es porque te vas por las ramas. Por eso tengo esa reacción. Ramas, Doom. Todo lo que has dicho durante todo el debate. Ni siquiera estamos hablando del punto. Que me estoy yendo por las ramas, que estoy deformando tus argumentos, que estoy siendo reduccionista, pero después me acusas a mí de tener la misma retórica que la izquierda. ¿Cómo es eso? A ver, mira, así te lo pongo así de sencillo. Tú dices que no me vas a decir que por lo menos no te gustaba Hitler. Demuéstramelo. Yo ya te dije. Vaya, puedes buscar video, puedes buscar evidencia en la que yo no hablo bien de Hitler. Hasta en mis videos de animación se dio por entendido que yo no tenía simpatía por los nazis. Sin embargo, compartes parafernalia nazi, exacto. Ahora la tengo, sí, exacto, ahora la tengo. Pero yo te conozco desde ahora, Doom. Entonces estoy basando mis argumentos en lo que yo he visto desde que te conozco y te pregunté. ¿Vas a decir en serio que tú cuando viste a Hitler no te agradó? Por lo menos en términos visuales. No, porque la primera supe de Hitler fue en la escuela donde me dijeron que era el diablo. Por eso no me agradó. Claro que, por ejemplo, sí, mira, el uniforme está muy bonito y lo que tú quieras, pero yo siempre vi, siempre vi a Hitler como, vaya, era un villano, ¿no? Tuve escepticismo porque yo tuve preguntas que yo pregunté que nunca supieron responderme, pero yo tenía la noción, Hitler era malo. Esa era mi idea. Bueno, entonces ya no creo que... ¿Aló? Creo que se cortó ya. Se le cayó. Bueno, yo no me quise meter por la reacción de John, pero lo que yo vi es que... Si van a seguir, no voy a decir nada. Ahora sí te puedes meter, porque... Mira, Mario, y disculpa que te ataqué así, pero la vaina es que si estaba tratando de llegar a un punto con una persona y alguien se mete en medio de ese punto, eso no es lo mismo a que tú digas, mira, puedo hacer una pregunta. Entonces ahora sí puedes hablar. No, disculpa, lo que pasa es que tengo un poquito de lag. Mira, antes de dejar hablar a este chico, perdóname, yo quisiera decir mis últimas palabras para terminar el debate. Sí, yo ya como que vi que no estamos llegando a nada, los dos estamos alterados, más o menos. En realidad no estoy alterado, yo debato así, tú sabes. Sí, yo lo sé, entre comillas, por eso digo, supuestamente. Yo veo que estamos dando círculos, estamos saltando de tema en tema. Te tengo una última pregunta. Puede ser, con respecto a la pregunta. Si yo tratara un debate contigo, en el que tú estás en contra del Islam y yo a favor, y yo me manejara de la misma forma, con mis argumentos y mis evidencias, en la que te has manejado tú en este debate, ¿tú aceptarías que lo que yo estoy diciendo es verídico? La diferencia, John, es que con el Islam, yo no solo tengo estadísticas y fuentes, sino también argumentos de por qué pasa lo que pasa en Europa con el Islam. Eso no responde a la pregunta. Pues claro que no responde a la pregunta, es una pregunta trampa. Si yo te digo, no, me vas a decir, entonces, no, ves, entonces tengo razón, porque es lo que tú estás haciendo. Cuando te hice la pregunta originalmente, ¿dije o no dije las cruzadas, de ejemplo, para hacer entender que estoy hablando del Islam en la historia? No ahorita, porque ahorita tú y yo podemos ver lo que está pasando. Entonces eso no es igual que hablar del holocausto que pasó hace décadas y décadas. Entonces, si hablamos del Islam históricamente, y yo hago lo mismo que hiciste tú, que es citarte argumentos o evidencias sacadas de fuentes en las que tú no crees o no confías, tú vas a aceptar esas fuentes, vas a aceptar que lo que yo estoy diciendo es verdad y que tú estás errado. A ver, me estás diciendo que son fuentes que yo rechazo. Sí. Es que, vaya, no me vas a aceptar la respuesta, depende de lo que diga esa fuente. Por lo menos me voy a dar la decencia de verla. Y yo, marico, pero es que yo también... ¿Sabes por qué? ¿Sabes por qué? Me voy a dar la decencia de verla. Claro, Zoom. Y yo también lo he hecho. Ayer me pasaste varias cosas y yo me puse a verlas. Y ninguna de esas yo pensé que iban a resultar siendo verídicas porque las fuentes como tal me parecían pírricas. Pero sin embargo las vi. Y mira, hice lo mismo, tú me pasaste fuentes y yo dije, mira, fuentes que siempre han tenido esta narrativa de que el holocausto pasó, las voy a ver de todos modos. ¿Por qué? Porque quiero entender el argumento, para yo estar armado, para yo saber qué responder. No aceptas ninguna cosa que venga de una fuente como esa. Si una
fuente refuta algo que tú dices que es porque está controlada por los judíos, Doom. Y lo sabes perfectamente bien Yo porque la lo has vi. hecho ad nauseum en tu Twitter. ¿La ves? Sí, la A ves. ver, Pero a dices ver. que es judía. Lo has hecho ad nauseum en tu Twitter. A ver. John, respóndeme honestamente. Yo vi esa fuente y yo tengo argumentos para refutar a esa fuente. Argumentos No me puedes quedé sin tener si no argumentos. estuviste allí. Déjame terminar. Los argumentos siempre son importantes, no importa el contexto. Los argumentos siempre son importantes. Entonces, tú me pasas esa fuente, yo tengo contraargumentos. Y esos contraargumentos es una fuente judía. Y lo es. Te he visto decir eso cientos de veces en Twitter. Te he visto Pero nunca decir, he asegurado. Oigan, vas a ¿saben creer qué? aquel, vas a creer a lo que dice este, vas a creer a lo que dice el otro. Siempre. Mira, Siempre lo he he dicho algo parecido a típico de esa fuente que va a decir eso. Exacto. Entonces, he visto, pero en una discusión seria, John, en una discusión seria, que yo quiero demostrar algo, yo voy a leer esa fuente y voy a ver el error. Ok, pero entonces tú tomas... No es lo tú te mismo, tomas no las es lo discusiones mismo. en Twitter, No es lo a mi mismo, parecer, a sí que lo venga un haces, tipo. porque a mi parecer te molesta Claro, bastante en Twitter. claro, en una discusión, es lo que yo te estoy respondiendo, en una discusión, yo veo esas fuentes y veo dónde está el error para responderle a esa persona. Sin embargo, no es lo mismo que venga un tipo, me etiquete y me diga, mira, viste que esta fuente dice esta mierda. Y yo, como soy una persona ocupada, sí, típico de esa mierda, ¿no? Pero si yo estoy en una discusión, Esa mierda. como lo es, Disculpa, vaya, John, si a ti Son te judíos, etiquetan, si a ti te porque etiquetan, están controlados por judíos, porque más que tienen los por intereses eso, judíos. más que por eso, porque esas fuentes ya han sido demostradas como amarillistas. Es como que alguien te etiquete, Los John. fuentes que utilizas Mira, tú, no. ay, no puede ser. Ya, marico, pero espérate, y disculpa que me meta en esta oportunidad. Pero hay muchos autores serios que niegan el holocausto y esas fuentes que cita Doom se basan en los escritos de esos autores. Sí, hay personas como si no David se ha Irving. podido demostrar- David Irving es la persona más Exacto. famosa, el más famoso, y yo he escuchado No, horas y horas y horas de sus argumentos. Muchas de las cosas Exacto, que él dice, y también hubo para que entienda, También que hubo- necesito que se entienda que yo, de verdad, no tengo ninguna agenda de por medio, porque ni me gustan particularmente los judíos, ni me agradan en absoluto los Yo sé nazis. por qué lo haces. No tengo ningún interés y ninguna agenda por medio. Yo no- ¿Sabes por qué lo hago? Yo no creo que Porque tengas no una he agenda visto de por nada medio. que me compruebe que lo que dice ni un lado ni el otro es verídico. Así que yo soy de verdad un escéptico. Pero yo me tildo al lado de creer que sí pasó algo, porque la evidencia demostrando que algo pasó, sean 100.000 o 6 millones o 100 millones, algo pasó. Hay suficiente evidencia para mostrar eso. Ahora, los Pero detalles, Y eso no es todo suficiente eso de- para que afirmarlo. no fue ya es otro sistemático. Claro que algo pasó. En eso estamos de acuerdo todos. Ese no es suficiente argumento para afirmar algo. No. Algo pasó en el sentido de que los nazis estaban haciéndole el targeting todavía. Por favor, alguien que me diga cómo se dice targeting en español. Por favor, ayúdenme. Objetivo. Le estaban haciendo... Dice lo mismo, coño, su madre. Ok, en fin. Yo diría A mí, cuando digo que pasó es que hubo un targeting hecho a judíos porque eran judíos para matar a judíos porque eran judíos. Una orden donde haya Hitler ordenado el asesinato de los judíos. Es más, No te hay. dije hace media hora que Hitler, después de mandar a matar a esos 70.000 pacientes mentales, ya dejó de firmar ese tipo de órdenes. Lo que sí hay Esa cosa son miles de documentos que salieron en el juicio de Nuremberg que muestran exactamente cómo se planeaba y cómo se ejecutaron los asesinatos de miles y miles de judíos. También lo que hay son los testimonios dados por los nazis que fueron sentenciados, fueron puestos a dar declaraciones, que ninguno de ellos negó lo que había pasado, simplemente dijeron que estaban siguiendo órdenes. Ay, por favor, si los soldados le tenían... En fin, mira, vuelvo a lo mismo. Ahorita ya iba a despedir el debate, pero no sé por qué empezamos a discutir otra vez. No vamos a llegar a ninguna parte porque llevamos el suficiente tiempo para que hubiéramos llegado a alguna parte. Claro. Entonces yo nomás quiero decirte que aunque parezca o aunque creas que estoy enojado, porque así tengo el tono, yo soy un norteño, tengo el tono muy alto, muy fuerte, no estoy enojado contigo, te respeto, a pesar de que no estoy de acuerdo contigo Claro. y que pienso que estás siendo muy deshonesto con este tema, Okay. no tengo problema contigo. Exacto.
Esto, mira, yo tampoco, para la gente que pueda ver esto, mira, les explico algo de mis debates. Hay una diferencia cuando la persona me está haciendo molestar y de por sí la persona no ha hecho nada para ganarse mi aprecio. Entonces yo me voy a ir de ese debate pensando que esa persona pues no merece mi atención. Pero aún así, en esas instancias yo he terminado los debates de forma pacífica, a menos de que esa persona de verdad no lo amerite en absoluto. En cambio, con Doom, y es una persona con la que hemos hablado bastante, ha participado aquí, es una persona que se ganó mi aprecio por ser una persona que en la mayoría de los temas de los que los he visto hablar tiene la razón y está del mismo lado que yo y argumenta bien. Entonces, por eso es que podemos tener puntos en los que no veamos ojo a ojo y eso no cambia nada. O sea, a Ben Shapiro, que ya tendrán sus opiniones al respecto. Yo veo su programa diario, pero yo sé perfectamente bien cuando él está metiendo su agenda de por medio y cuando él está siendo honesto, porque hay ciertos temas en los que yo le conozco la parcialidad. Así que no busquen estar de acuerdo con el 100% de lo que diga nadie, busquen ser intelectualmente honestos y buscar su propia verdad de cada tema. Entonces, pues yo ya, verga, ya me cansé. Si tú quieres discutir con estos chicos, pues yo trataré de no meterme. Ya disculpen ustedes. Doom, en serio, mira, y te pido algo, que me hagas un favor. De verdad que no quiero continuar con esta vaina, no quiero que mi timeline siga llenándose como lo ha hecho en las últimas 24 horas de argumentos que me interesa en lo más mínimo, en lo absoluto me interesa. Me dueles. Mira, hasta aquí lo dejamos. Yo por mi parte voy a decir que esta va a ser la última vez que voy a hablar en público sobre este tema, refiriéndose a cuando me termine de ir de aquí, porque si quedan algunos que quieran hacer preguntas o quieran dar sus argumentos después de que Doom se vaya, me quedo. Pero esta va a ser la última vez que voy a hablar de este tema por un buen rato.